Shalom amigos, en el día de hoy quiero mostrarles uno de los secretos mejor guardados del judaísmo. Les voy a demostrar públicamente cómo es la famosa bendición del vaso de agua. Pueden ver que tengo conmigo acá un vaso, tiene agua limpia y voy a demostrarles públicamente qué hacemos nosotros los judíos, siguiendo los consejos de la Kabbalah de cómo bendecir el agua antes de beber. La costumbre de todos los judíos observantes es que antes de probar alimento decimos una bendición porque hay un gran secreto, hay una gran verajá, una bendición. Cuando decimos unas palabras en hebreo, entendemos que el agua adquiere las propiedades que guardan las letras hebreas, que son recipientes de la conciencia divina. Por tanto, cuando los judíos decimos la verajá que les voy a mostrar, entendemos que el agua recibe una bendición, se convierte en una especie de agua bendecida o agua bendita. Por tanto, en el momento en que bebemos esa agua y entra a nuestro organismo, tiene la capacidad de traer propiedades benéficas, de curación, de bendición y de muchas cosas buenas. Hay un gran secreto además que nos revela el gran cabalista Rabbi Isaac Luria, donde él se aseguraba con mucho cuidado decir la verajá del vaso de agua, porque entendía que hay espíritus que entran en el agua y en el momento en que se dice la verajá, esos espíritus salen y el agua está limpia, pura. De lo contrario, la persona podría de alguna forma incluso ingerir energías negativas si no es cuidadosa de bendecir el agua. Así que ahora les voy a mostrar cuál es la verajá, la bendición que decimos con unas palabras en hebreo mágicas, con un poder increíble, y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyah bidbaro. Estas palabras tienen la capacidad de bendecir el agua, de traer mucha luz, de traer mucha bendición para la persona que sigue este consejo. Este es el famoso o la famosa bendición del vaso de agua que los judíos ponemos en práctica todos los días.